Prosigo con este interesante estudio del libro de Génesis, capítulo 49. Hoy vamos a comenzar la parte que corresponde a las lecciones que nos presenta este capítulo, o sea, el relato que se nos presenta. Y lo que vamos a estar estudiando es precisamente, es una lección, le voy a repetir el título varias veces porque es un tanto largo. Se trata de las bendiciones proféticas que darían forma al destino de los herederos de Abraham. Se lo repito, las bendiciones proféticas que darían forma al destino de los herederos de Abraham. Hago una aclaración. Esta lección de aprendizaje a nuestras vidas es un tanto larga, de manera que hoy en esta hora del sermón solo vamos a ver la primera parte y con la ayuda del Señor, el próximo día del Señor vamos a ver la segunda parte y así vamos a ver las demás lecciones de vida que nos presenta este capítulo 49. De manera que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración para que Él precisamente nos dirija en lo que le voy a presentar. Padre Celestial, gracias infinitas porque una vez más permites a tu servidor presentar tu palabra, que todo sea de acuerdo a tu voluntad y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sabemos que Jacob dio un legado de bendiciones a sus hijos. En el antiguo mundo bíblico era muy importante para un padre, mientras se acercaba la muerte, reunir a sus hijos e impartirles bendiciones. Fue particularmente importante para Jacob. Él y sus hijos tenían el destino dividido por medio de Abraham e Isaac de recibir la tierra de Canaán en heredad perpetua y habían de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Ustedes saben de que esto se empezó a anunciar desde el capítulo 12 de Génesis y prosiguió en el capítulo 13, en el capítulo 17, capítulo 26 y capítulo 28. Era a la vez un gran privilegio y una seria responsabilidad. Es por ello que algunas de las bendiciones eran bendiciones positivas y otras fueron negativas, que más que todo fueron como maldiciones. Eso es lo que nosotros podemos ver. El libre albedrío y las acciones humanas son siempre factores importantes en la comprensión de las profecías bíblicas. Los resultados siempre han sido condicionados a la respuesta de las personas a las que iban dirigidas las profecías divinas. Este principio de condicionalidad fue fundamental en lo que se refiere a la bendición que Jacob dio a cada uno de sus hijos. Sus descendientes se convertirían en 12 tribus y saldrían de Egipto después de generaciones de esclavitud. Y ustedes recuerden
que esto también se volvió a repetir en Génesis capítulo 15. Y luego, al llegar al libro de Éxodo, en el capítulo 12 de Éxodo, en los versos 40 y 41, ahí se describe que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces entrarían y habitarían en Canaán como su hogar permanente durante su larga estancia en la margen este del delta del Nilo. Comenzaron a adorar a los dioses de Egipto. Esto fue algo terrible para esta nación. Miren lo que dice, adelantándonos a lo que nos expresa Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el culto a Baal era un culto atractivo para el pueblo, y esto ha sido así durante los siglos. La gente siempre le ha gustado, siempre lo ha visto como atractivo el ver imágenes. Se llenan hasta de cierto temor, porque les dan a estas imágenes como que tienen poderes. Israel no fue la excepción, hermanos. El culto a Baal era atractivo para el pueblo, ya que era acompañado de banquetes, y así sigue sucediendo hoy en día. Era acompañado de mucho vino, sigue sucediendo igual, y era acompañado de relaciones sexuales con prostitutas sagradas. Muchos israelitas, incluso antes de llegar a Canaán, fueron víctimas de este tipo de tentaciones. ¿Cómo se puede llamar a este tipo de mujeres prostitutas y agregarles el epíteto o calificativo de sagradas? Realmente es algo de lo más absurdo que puede haber. Miren lo que nos dice Números 25, 1-9. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y noten, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanció a ambos, al varón de Israel
y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella, importante este dato, de aquella mortandad 24,000. Otra vez, yo les despierto su interés pues en los números. 24,000, hermanos, es una enorme cantidad. Entonces vemos que los descendientes de Abraham comenzaron a pensar que Dios jamás permitiría que nada comprometería su herencia en Canaán. Así comenzaron a pensar. Se sentían seguros en el juramento de Dios que les daría la tierra de Canaán a los descendientes de los patriarcas como heredad perpetua. Es como cuando a alguien se le promete un trabajo y sienta su esperanza en esa promesa, y luego llega el momento de que se tiene que cumplir esa promesa y eso no se cumple. Pues así se sintió Israel, que bueno, la tierra de Canaán se nos ha prometido desde los patriarcas y la vamos a recibir. Por eso dice allí en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Luego en Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Noten esta frase, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, asumieron que se trataba de una promesa irrevocable. Dios así lo ha dicho y eso así se va a cumplir, porque Dios es Dios. Moisés se dio cuenta de esta peligrosa creencia y en uno de sus sermones en el desierto les advirtió al pueblo en términos fuertes. Vamos a ilustrar esto con Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 15. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y que te sacies. O sea, lugares en los cuales ustedes no habían trabajado para nada. ¿Sí? Les está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Vemos que la advertencia de Moisés fue directa y fue convincente. Si Israel no permanecía fiel al Señor, el pueblo perdería no únicamente la tierra, sino también su existencia como nación. ¿Qué pasaría si de repente a nosotros, se nos dijera, Dios ni siquiera suceda nunca esto, pero ustedes van a perder la identidad como El Salvador? ¿Qué pasaría si se nos dijera de perder esa identidad propia? No importa que seamos una nación pequeña.
pero es nuestra identidad. Entonces, eso se le dice al pueblo, que perderían esa identidad como nación. Las bendiciones otorgadas por Jacob y la supervivencia del pueblo de Dios en la tierra eran condicionales, a pesar de que Dios había hecho un juramento en el sentido de que la tendrían como heredad perpetua. Pero claro, esa declaración de heredad perpetua evidentemente está condicionada. Es lo mismo, hermanos, a nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, se nos promete la vida eterna. Eso es claro, es bien claro en el Nuevo Testamento, y si vamos a Apocalipsis, es tan claro como el agua cristalina. Pero está condicionada esa promesa. ¿A qué está condicionada esa promesa? Está condicionada a nuestra fidelidad hasta el último día de nuestra vida. Yo con mi esposa, en nuestra oración de cada noche, le pedimos al Señor: ayúdanos a serte fieles hasta el último día de vida que nos des aquí en esta tierra. Y esa es la realidad, pues. Esa es la realidad, hermanos. La vida eterna está condicionada. Es cierto que es una promesa firme de Dios y que Él no la va a cambiar. Que yo no la gane no quiere decir que van a haber miles o millones que la van a ganar, porque ellos han sido fieles. Dios no permita que yo cargue en esa situación. ¿Ve? Pero esa es la realidad. El término ya lo he dicho en varias de estas lecciones de aquí de Génesis. El término perpetuo o para siempre, que es la palabra Olán, con M al final, únicamente quiere decir eterno o perpetuo cuando se refiere a Dios o a sus atributos. Y he dicho que el significado básico del término es de gran duración. Óigase bien, de gran duración, no por los siglos de los siglos y los siglos y los siglos, amén, no, que puede ser mucho o puede ser poco tiempo, dependiendo del contexto en que el Señor nos está hablando. Y le doy ejemplos bíblicos. Vea 1 Samuel capítulo 1, perdón. Y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer el 11, después nos pasamos 22 al 24 y por último al 28. Número 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Entienda el término, pues. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 22 al 24. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Pero el niño murió, ¿verdad? Entonces hay que entender el término para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y luego pasemos al versículo 28. Yo pues
lo dedico también a Jehová. Noten, todos los días que viva será de Jehová. Y entonces pues vemos otro ejemplo y adoró allí a Jehová, por ejemplo, Jonás 1:17. Miren lo que dice Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, es la parte por el todo, ¿verdad? No fueron 72 horas cabales, sino se toma el primer día, quién sabe qué hora fue, el segundo día completo y el tercer día parte de ese día. Es como cuando la resurrección del Señor, que dice al tercer día, pero son partes del primer día viernes, todo el día sábado y luego resucita el día domingo. Entonces, dice Jonás también 2:6, y descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero Jonás salió, ¿verdad? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces, la conquista de Canaán no fue fácil, eso hay que entenderlo, nunca se nos olvide, hermano. Incluso después de la gran victoria en Jericó, se encontró pecado entre el campamento de Israel. ¿Ve? Esto condujo a una derrota en Ai. Miren lo que dice, vamos a leer una porción un poco extensa. Vámonos a Josué. Josué 7, 1 al 12. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postrarás así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Hay que ponerle cuidado a estos dos versículos. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé,
y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. ¿Y qué es lo que vemos? El pecado siguió obstaculizando a los israelitas. Nunca dejaron el pecado. A pesar de las advertencias, a pesar de los castigos que Dios les daba, nunca dejaron el pecado. Años después, siendo Josué ya viejo y que aún quedaba mucha tierra fuera del control de Israel, mire lo que dice Josué 13:1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Entonces vemos que el anciano líder les rogó a los israelitas que quitaran sus dioses extranjeros. Por eso le dice a Josué en 24, versículos 14 y 15, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Sin embargo, pues, no lograron hacerlo. Después de la muerte de Josué, los cananeos seguían ocupando una serie de fortalezas en Canaán y sus prácticas paganas siguieron influyendo en los israelitas. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Qué es lo que vemos? El período de los jueces fue desastroso para los israelitas. Una y otra vez el pueblo judío se apartó de Dios y adoró a Baal y a Astarot. Miren lo que dice Jueces 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Claro, como resultado, el Señor los dejó ser derrotados por los saqueadores que causaron estragos en ellos. Samuel, el último juez, ungió a Saúl como primer rey de Israel, y esto es porque el pueblo lo pidió. Sin embargo, su reinado fue ruinoso para la nación. Finalmente, durante el reinado de David, Israel disfrutó de mucho éxito contra sus enemigos. Salomón, el hijo y sucesor de David, prácticamente destruyó la fibra moral y espiritual de la nación, llenando Jerusalén con mujeres paganas, con santuarios a sus dioses. Mire, y cuando estudiamos uno de los libros que habla sobre esta situación, sobre Ezequiel, cuando estudiamos también los Proverbios, cuando estudiamos Eclesiastés, si usted recuerda y es una persona que tiene
ya bastante tiempo de estar escuchando mis mensajes, vimos ampliamente esta situación. Miren lo que dice Primero Reyes 11, 1 al 10. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, y miren lo que dice, con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, y miren, ¿a quién? A Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Qué es lo que vemos, hermanos y hermanas? Dios se airó con Salomón y le advirtió al rey que después de su muerte el reino sería dividido en 2. Una vez que el reino fue dividido, las 2 naciones separadas comenzaron a caer en una espiral descendente. Se debilitaron a sí mismas con guerras civiles, y ambas se esforzaron por mantener sus identidades ante las potencias extranjeras. Cada rey que gobernó el reino del norte de Israel fue un rey idólatra. Se destacaron por la idolatría. El pueblo se negó a escuchar la predicación de Elías, la predicación de Eliseo y de otros profetas. No quitaron sus ídolos ni se volvieron a Dios. Después de unos 200 años de existencia en la idolatría y en la rebelión contra Dios, el reino del norte fue invadido y fue destruido en el año 722 a.C. por los asirios para no levantarse más. Miren lo que dice 2 Reyes 18, 9 al 12. En el 4.º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Galad, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios,
sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Qué es lo que vemos? Que el fin del reino del sur de Judá fue similar, aunque sobrevivió al reino del norte por cerca de 136 años más, hasta el año 586 a.C. La razón de su longevidad fue que tuvieron algunos buenos reyes, incluyendo a Josafat, a Ezequías y a Josías. Tras la muerte de Josías, vino una sucesión de reyes idólatras que reinaron en Jerusalén. Por eso es que se habla claramente que el templo en esa época fue lleno de ídolos y de lugares altos. En el valle al sur de la ciudad, los israelitas quemaron a sus hijos e hijas como sacrificios humanos a los dioses Mool y Baal. Imagínense qué terrible. Dice Segundo Reyes 23:10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Luego dice en Jeremías 19:4-6, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en el incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Yo quiero decir sobre esto, que esto, hermanos y hermanas, no nos extrañe. Ustedes se dan cuenta que todos los años, en el mes de marzo o abril, hay una semana que le han llamado Santa, y siempre digo, de Santa es lo que menos tiene. Las naciones van tras el paganismo, las naciones van tras la idolatría. Lo más lamentable, y esto yo quiero hacerlo ver, que iglesias de Cristo, no en este país, en otros países, por no que nadie se sienta ofendido, no digo nombres, pero iglesias de Cristo celebran los llamados huevos de Easter, celebración de origen totalmente pagano. ¿Por qué las iglesias de Cristo tienen que tomar en cuenta esta tradición que nada tiene que ver con las Sagradas Escrituras, que nada tiene que ver con la doctrina del Señor novotestamentaria? ¿Por qué no corregimos esta situación? ¿Por qué los predicadores no corregimos, sino que nos hacemos del ojo pacho en las naciones donde se practica esta situación? Bueno, sigo adelante. En medio de estas atrocidades homicidas, en el nombre de la adoración, Dios instruyó a Jeremías ir a la casa del alfarero y ver al alfarero darle forma a una vasija sobre la rueda, dice Jeremías 18:1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Cuando la arcilla se echaba a perder porque se resistía al trabajo del alfarero, le daba forma nuevamente
las veces que fuera necesario para volverlo un instrumento útil. Si continuaba resistiéndose a la magistral obra de los dedos del alfarero y se endurecía en una forma inservible, no podría cumplir con la función que el alfarero había planeado para él. Por eso dicen los versos 3 y 4 de aquí de Jeremías 18, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo, hermanos? Israel era como la arcilla en las manos de Dios. A pesar de que el pueblo fue desobediente a su voluntad, el Señor siguió intentando moldearlos en un vaso de honor que podía usar para manifestar su justicia y su santidad al antiguo mundo pagano, puesto que se resistieron a los esfuerzos de Dios para conseguir que se arrepintieran y dejaran de degradarse en la idolatría, en la inmoralidad. Lo único que quedaba era aplastar el reino de David, como el alfarero rompería un vaso deforme que no podía ser reparado. Termino leyendo en Jeremías 18, versos 3 hasta el 12. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, y para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, pues, habla Jehová a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, qué desfachatez, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y termina aquí en Jeremías 19, versos 10 y 11, dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Es exactamente lo que sucedió. Los babilonios se convirtieron en el instrumento que el Señor usó para destruir el último vestigio de lo que había sido el reino de David, y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia cerca de 70 años. Dice en 2 Crónicas 36, 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por la boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y luego Daniel 9:2 nos dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en los 70 años. Termino acá, respetables hermanos y hermanas, invitándoles para el próximo día del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites presentar tu palabra y que ella haga nido en nuestras mentes y corazones, y sobre todo que nunca caigamos en esta situación de rebeldía en que cayó Israel. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.